El sonido es una manifestación de energía que se genera cuando un objeto vibra y esas vibraciones se transmiten a través de un medio, como el aire, el agua o un sólido. Estas vibraciones crean ondas sonoras, que son percibidas por nuestro oído cuando alcanzan nuestros tímpanos, produciendo la sensación de sonido. Para que esto ocurra, deben existir tres elementos fundamentales: un objeto que vibre, un medio por el cual se propaguen las ondas y un receptor que las perciba. ¿Cómo se produce el sonido? Imagina que golpeas una cuerda de guitarra. En ese momento, la cuerda vibra hacia adelante y hacia atrás. Estas vibraciones desplazan las moléculas de aire que están a su alrededor, empujándolas en una secuencia que se conoce como ondas longitudinales. Estas ondas se propagan en todas las direcciones desde la fuente de vibración. Si la frecuencia de estas ondas, es decir, cuántas veces se repite la vibración por segundo, está en un rango que el oído humano puede percibir, generalmente entre 20 y 20,000 Hz, entonces escuchamos un sonido. Existen varios tipos de sonidos, que varían según las características de las ondas que los generan. Tono es la percepción subjetiva de la frecuencia del sonido. Un tono alto tiene una frecuencia alta, por ejemplo, el sonido de un silbato, mientras que un tono bajo tiene una frecuencia baja, como el sonido de un tambor. Intensidad está relacionada con la amplitud de la onda sonora. Una onda con mayor amplitud se percibe como un sonido más fuerte, como el ruido de una explosión, mientras que una onda con menor amplitud produce un sonido más suave, como un susurro. Timbre es lo que nos permite distinguir entre diferentes sonidos que tienen la misma frecuencia y amplitud. Por ejemplo, aunque una guitarra y un violín toquen la misma nota, el sonido de cada uno es distinto debido a sus diferentes características vibratorias. Propagación del sonido. Como mencionamos, el sonido necesita un medio para propagarse. Esto se debe a que el sonido, al ser una onda mecánica, requiere de partículas materiales para transferir la energía de una molécula a otra. Por eso, el sonido no puede viajar en el vacío, ya que no hay partículas para transmitir la vibración. La velocidad del sonido también varía según el medio a través del cual se propaga. En el aire, a temperatura ambiente 20 grados, la velocidad del sonido es de aproximadamente 343 metros por segundo. En el agua, el sonido viaja mucho más rápido, a unos 1,480 metros por segundo, y en sólidos como el acero, puede alcanzar velocidades de hasta 5,960 metros por segundo. Esto se debe a que las partículas en los sólidos están más juntas, permitiendo una transmisión más eficiente de las ondas sonoras. ¿Cómo percibimos el sonido? Nuestro oído tiene una estructura fascinante que nos permite captar el sonido. Las ondas sonoras viajan por el aire hasta llegar al pabellón auditivo, la parte externa de nuestro oído, que actúa como un recolector. Luego, esas ondas viajan por el canal auditivo hasta el tímpano, que vibra al ritmo de las ondas sonoras. Estas vibraciones se transmiten a una serie de pequeños huesos en el oído medio, martillo, yunque y estribo, que amplifican las vibraciones y las envían al oído interno, donde la cóclea, llena de líquido, las convierte en señales eléctricas que nuestro cerebro interpreta como sonido. En resumen, el sonido es una vibración que se propaga a través de un medio y es captada por nuestros oídos. Desde la guitarra que vibra hasta la percepción del cerebro, el viaje del sonido es un fenómeno increíble que envuelve principios de la física y la biología. Sin un medio adecuado para la propagación de esas vibraciones o un receptor que las detecte, el sonido no podría existir tal como lo conocemos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería el mundo si no pudiéramos percibir los sonidos? El tono de un sonido está directamente relacionado con la frecuencia de las ondas sonoras. La frecuencia es el número de vibraciones por segundo, medida en hercios. Cuando una fuente sonora vibra rápidamente, genera ondas con una frecuencia alta, lo que nuestro oído percibe como un tono agudo. Por el contrario, si la fuente vibra lentamente, produce ondas con una frecuencia baja, resultando en un tono grave. Imagina un piano. Las teclas más a la derecha producen sonidos agudos porque las cuerdas internas del piano están diseñadas para vibrar a frecuencias más altas. En cambio, las teclas a la izquierda emiten sonidos graves porque las cuerdas vibran a frecuencias más bajas. Esto se debe a la longitud y tensión de las cuerdas más cortas y tensas vibran más rápido, mientras que las cuerdas largas y sueltas lo hacen más despacio. Un ejemplo claro es el silbido frente a un golpe de tambor. El silbido tiene una frecuencia mucho más alta, lo que genera un tono agudo, mientras que el tambor produce un tono grave, ya que las ondas se mueven más lentamente. Así, la frecuencia y el tono son aspectos inseparables del sonido. La audición humana y el rango de frecuencias. El oído humano puede percibir un rango de frecuencias que va desde los 20 Hz hasta los 20,000 Hz. Los sonidos por debajo de 20 Hz se denominan infrasonidos y son tan graves que no podemos escucharlos, aunque algunos animales, como los elefantes, pueden percibir estas frecuencias. Por otro lado, los sonidos por encima de 20,000 Hz se llaman ultrasonidos y tampoco son audibles para los humanos, aunque muchos animales, como los murciélagos, los usan para orientarse en la oscuridad. Con la edad, nuestro rango auditivo disminuye,
especialmente en las frecuencias más altas. Esto explica por qué los adultos mayores pueden tener dificultades para escuchar ciertos tonos agudos que antes podían percibir claramente. Influencia de la frecuencia en la música. La frecuencia también juega un papel crucial en la música. Los diferentes instrumentos musicales producen sonidos en distintos rangos de frecuencia, lo que les da sus características únicas. Un violín tiene un rango de frecuencias más alto, lo que lo hace excelente para melodías agudas y brillantes. En cambio, un contrabajo tiene frecuencias mucho más bajas, lo que lo convierte en un instrumento ideal para sonidos graves y profundos. Cuando hablamos de música, la nota musical también se define por su frecuencia. Por ejemplo, la nota a la que se usa para afinar los instrumentos tiene una frecuencia estándar de 440 Hz. Si se aumenta la frecuencia, digamos a 880 Hz, estamos doblando la frecuencia, lo que produce un tono más alto pero de la misma nota, es decir, el mismo La, pero una octava superior. En resumen, la frecuencia de las ondas sonoras determina el tono que percibimos. A mayor frecuencia, mayor será el tono, mientras que las frecuencias bajas generan tonos graves. Desde el sonido de los instrumentos musicales hasta el tono de una conversación, la frecuencia define gran parte de nuestra experiencia sonora. Y aunque el rango de audición humana es limitado, la variedad de frecuencias y tonos que podemos percibir es vastísima. El oído interno es una parte crucial de nuestro sistema auditivo, encargada de convertir las ondas sonoras en señales eléctricas que el cerebro puede interpretar como sonido. Esta compleja tarea es realizada por una estructura clave llamada cóclea, un órgano en forma de espiral lleno de líquido y células especializadas. ¿Cómo funciona el oído interno? El proceso auditivo comienza cuando las ondas sonoras viajan a través del aire, alcanzan el tímpano y lo hacen vibrar. Estas vibraciones se transmiten a través de una cadena de 3 diminutos huesos en el oído medio, martillo, yunque y estribo, que amplifican el sonido y lo envían hacia la cóclea. Aquí es donde ocurre algo verdaderamente fascinante. La cóclea está llena de un fluido que se mueve al ritmo de las vibraciones del estribo. A lo largo de las paredes internas de la cóclea se encuentran miles de células ciliadas o células sensoriales del oído interno, que detectan estos movimientos del fluido. Dependiendo de la frecuencia del sonido, las vibraciones afectarán diferentes partes de la cóclea. Las frecuencias agudas se detectan en la base de la cóclea, mientras que las frecuencias graves son percibidas en el extremo superior o ápice. Cada una de estas células ciliadas está conectada a una fibra nerviosa del nervio auditivo, y cuando las células ciliadas se mueven, generan señales eléctricas que viajan a través de estas fibras hasta el cerebro, donde finalmente se interpretan como sonidos. Las células ciliadas son sumamente delicadas y no se regeneran, lo que significa que una vez que se dañan o mueren, la capacidad para percibir ciertos sonidos se pierde de forma irreversible. Este deterioro puede ocurrir debido a la exposición prolongada a ruidos muy fuertes, infecciones, envejecimiento o incluso algunas enfermedades genéticas. Este tipo de pérdida auditiva se conoce como sordera neurosensorial. Por ejemplo, personas que trabajan en ambientes ruidosos, como fábricas o conciertos, pueden experimentar un daño gradual en sus células ciliadas, lo que resulta en una pérdida auditiva progresiva, especialmente en las frecuencias altas. Una vez que las señales eléctricas han sido generadas en la cóclea, viajan a través del nervio auditivo hasta el corte auditivo en el cerebro. Allí, el cerebro no solo identifica el sonido, si es una voz, un instrumento, un ruido, sino que también lo localiza, determinando de dónde proviene. Este procesamiento auditivo es rápido y extremadamente preciso, permitiéndonos reaccionar casi instantáneamente a estímulos sonoros a nuestro alrededor. Equilibrio, otra función del oído interno. Además de su papel en la audición, el oído interno también está involucrado en el equilibrio. Dentro del oído interno, junto a la cóclea, se encuentran los canales semicirculares, llenos de líquido y rodeados por células sensoriales similares a las de la cóclea. Estos canales detectan los movimientos de nuestra cabeza y ayudan a nuestro cuerpo a mantener el equilibrio. Si alguna vez has experimentado vértigo, es posible que estos canales semicirculares hayan enviado señales confusas al cerebro, generando una sensación de mareo. El oído interno no solo nos permite percibir sonidos, sino que también juega un papel vital en el procesamiento de la información auditiva y el mantenimiento del equilibrio. La cóclea, con sus células ciliadas especializadas, convierte las vibraciones sonoras en señales que el cerebro puede interpretar, permitiéndonos disfrutar de la rica gama de sonidos a nuestro alrededor. Es asombroso cómo esta pequeña y delicada estructura en nuestro cuerpo es responsable de una parte tan fundamental de nuestras vidas, escuchar y mantenernos orientados.